Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Marcos, capítulo 13, desde el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Se va a caer. El violador eres tú. Sí, apruebo. Zapata vive. La lucha sigue. Se ve, se siente. El pueblo está presente. Las mujeres no abortan por deporte, ni se embarazan con el objetivo de generar gastos al Estado para que mediante el aborto legal lleven a la ruina económica a los países latinoamericanos. Agustín Laje es un imbécil. Los campesinos no marchan por semanas enteras cruzando carreteras y cargando consignas porque sean una bola de holgazanes que solo quieran vivir del gobierno. Los estudiantes y jóvenes que confrontan a la policía y a los ejércitos no están arriesgando su vida, arriesgándose a ser heridos, desaparecidos o golpeados porque sean una generación de cristal a la que no le importe nada más que subir selfies a su Instagram. La verdadera generación de cristal es aquella que lamenta más que se rompa un jodido cristal durante una protesta a que se asesine a una mujer. Paredes pintadas, monumentos intervenidos, dañados, cristales rotos, no son un acto de vandalismo. La destrucción material de objetos que se realiza durante las marchas y protestas civiles, feministas, estudiantiles, campesinas y obreras son un símbolo escatológico de la resistencia popular ante la muerte de las personas. Y si bien hay provocadores, esquiroles e infiltrados en las marchas, cuyo único objetivo sí es destruir y violentar, es totalmente ridículo que tu pastor, que los noticieros y los lobbies conservadores pretendan eliminar la protesta civil debido a tales agresores. Las causas de la protesta son legítimas. Yo soy protestante y para mí las protestas ciudadanas en sus expresiones recientes que hemos estado viviendo en todo el mundo no son solo legítimas, sino de hecho bíblicas. Estas protestas, manifestaciones e intervenciones públicas son una acción popular de sobrevivencia, lo cual fue el principal mensaje escatológico de Jesús en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el verdadero programa escatológico? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En teología se le conoce como escatología a la doctrina de los últimos tiempos, lo que en términos coloquiales recibe por nombre el fin del mundo o el apocalipsis. La escatología es una vieja acompañante del pensamiento cristiano básicamente desde sus orígenes, pues es la doctrina que tuvo que inventarse para explicar el hecho de por qué Jesús no regresó inmediatamente como de hecho lo había prometido. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se lee en Marcos 13:30. Esta tardanza de Jesús dio por resultado la primera gran contradicción cognitiva, o como también se le conoce,
disonancia cognitiva en el cristianismo, el resultado de que Jesús no regresara ni haya regresado por segunda vez. Y para resolver esta disonancia cognitiva se inventó la escatología. De esta forma surgieron lo que se conoce como el programa escatológico, que trata de poner en orden los acontecimientos previos y posteriores a la segunda venida de Cristo. Y hay al menos 3 distintas escuelas para explicar este regreso fallido de Jesús hasta el momento. Pero las 3 escuelas escatológicas tienen un mensaje en común. Es este: llegará un momento en que el mundo lleno de pecado se opondrá y perseguirá a la iglesia. Esa es la narrativa escatológica que históricamente ha sostenido el cristianismo en sus diferentes versiones. La escatología, específicamente en sus variantes evangélicas, gira en torno a la noción de milenio. El milenio es una etapa de 1000 años en la cual Cristo tendrá un reinado terrestre, mientras el diablo estará encadenado. Al término de este milenio, el diablo será liberado por un breve tiempo para la batalla final, en la que será derrotado, arrojado al lago de fuego, y Cristo asumirá finalmente el dominio del universo. Existen 3 escuelas escatológicas que definen este programa de los últimos tiempos de forma diferenciada. Primero, para la escuela premilenarista, previo al milenio, Cristo arrebatará o raptará a su iglesia, sacándola de este planeta, antes de que el anticristo, la bestia y el falso profeta tomen control del mundo durante 3 años y medio, o durante 7, hay variantes dentro de esta misma escuela. Al término de este tiempo, Cristo regresará y librará la batalla del Armagedón, en la que derrotará al mismo diablo para atarlo y comenzar el milenio. 2. Para la escuela postmilenarista, el milenio, en tanto etapa de bienestar humano, sobrevendrá previo al retorno de Cristo. Es decir, primero la humanidad gozará de 1000 años de gobierno cristiano. ¿Qué carajos? Hasta que, finalmente, Cristo retorne. Y 3. La escuela llamada amilenarista. Según esta escuela escatológica, el reinado de Cristo no durará 1000 años literales, sino que es una forma simbólica de hablar de la civilización cristiana, en la cual la Iglesia de Cristo progrese por todo el mundo hasta su segunda venida. De este modo, hay 3 opciones escatológicas. 1. El mundo entra en decadencia por los poderes diabólicos y Cristo interviene atando al diablo durante 1000 años, el premilenarismo. 2. El cristianismo se consolida por 1000 años como la forma civilizatoria reinante, postmilenarismo. Y 3. Desde que Cristo ascendió a los cielos, la Iglesia de Cristo debe extenderse por todo el mundo hasta que finalmente regrese por segunda vez. Amilenarismo. Pese a las diferencias doctrinales y programáticas de estas escuelas teológicas, las 3 coinciden en que el cristianismo debe enfrentarse al mundo y progresar sobre la sociedad. Eso sí es progresismo o ideología de progreso. Estos programas escatológicos resuenan más a un mal guión de una película de Nicolas Cage, y no estoy exagerando. En 2014, Nicolas Cage protagonizó el reboot de la película Dejados Atrás, que había realizado primero Kirk Cameron en el año 2000, la cual está basada en la saga de novelas Dejados Atrás, Left Behind, escrita por Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, la cual fue el último gran bestseller del siglo XX, pero cuyo récord de ventas fue afortunadamente destronado unos años después por la saga de Harry Potter. Amén, aleluya. Como sea, volviendo a lo que les decía, es cierto, la escatología evangélica
es tan mala como una película de Nicolas Cage. En realidad, en el Evangelio, el programa escatológico no es determinar en qué fregado momento el diablo será atado o cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia. El verdadero programa escatológico lo tenemos aquí en Marcos 13:33. Mirad, velad y orad. Y no son las iglesias evangélicas mayoritarias quienes están cumpliendo este programa escatológico, sino la resistencia civil de feministas, jóvenes, obreros y campesinos. Esta autonomía y resistencia popular no es inédita. Históricamente, los movimientos milenaristas y de resistencia popular han sido acicateados por la lectura del Apocalipsis. El mensaje apocalíptico de hacer caer al reino del anticristo marcado por la injusticia ha movilizado a montanistas, cátaros, a los seguidores de Joaquín de Fioré, a los anabaptistas del siglo XVI, a las resistencias indígenas en el Chaco, argentino, boliviano y paraguayo, por la búsqueda bíblica de justicia. La teología de la liberación generó un modelo de intervención basado en este programa escatológico. Es el famoso modelo ver, juzgar, actuar, que ha sido pieza de orientación para muchas comunidades eclesiales de base en Latinoamérica. Mirad, velad y orad. Ver, juzgar, actuar. Si buscas conocer de escatología, la vas a encontrar aquí, no en las predicaciones del pastor conservador. Blepete, en griego, se traduce como mirad, pero tiene el sentido que en inglés sería el watch out, y que en el español mexicano sería un abusado carnal, que se usa para alertar a alguien de un peligro, digamos de un soldado o un policía durante una marcha. Blepete es el grito de alerta que nos damos entre nosotros como miembros del mismo pueblo y resistencia cuando estamos en situación de riesgo. Blepete es el pitazo de llamado a un cuidado mutuo que las feministas han desarrollado entre ellas bajo formas de sororidad y acompañamiento. Blepete puede traducirse como amiga, date cuenta. Mirad, velad. Agrobneite es la siguiente palabra, que se traduce por velad, estar despiertos o despiertas. No significa dormirse hasta noche o desvelarse. Agrobneite significa evitar caer en aletargamiento o bajo hipnosis. Agrobneite significa no dejarse adormecer por los poderosos y por quienes quieren dañarnos. Agrobneite significa despierta, piensa, que no te mareen o simplemente que no te hagan pendejo. Agrobneite es un llamado de confrontación política, porque quienes quieren vernos la cara de imbéciles, adormecidos con sermones y con discursos, y sumidos en la ignorancia y la obediencia ciega, son los líderes religiosos, los políticos, así como sus intelectuales orgánicos, tipo Agustín Laje o Gloria Álvarez, cuyo objetivo es el de adormecer cualquier tipo de protesta ciudadana, llamándole comunismo, castrochavismo o marxismo cultural. Agrobneite es lo que nos dice Jesús: despierta, no les creas. Como mera nota exegética, en griego no se lee la palabra orar en este versículo, que encontramos en algunas traducciones en español de Marcos 13:33. En realidad no dice mirad, velad y orad, sino solo blepete, agrobneite. Cuidado, alerta. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Se lee en el versículo 34.
Ese hombre de la casa, como todo buen hombre o también como un padre desobligado, se va lejos, dejando que las cosas marchen a su modo, en espera de que cuando regrese encuentre todo en orden. Esto es una realidad. Ese hombre escatológico del que habla el Evangelio de Marcos es una representación del enviado de Dios en los últimos tiempos, que se va, por lo que significa que el horizonte escatológico de Jesús en el Evangelio de Marcos es de corte deísta. El deísmo es la postura que considera que Dios crea el mundo y luego lo abandona, dejándolo funcionando mediante leyes naturales. El deísmo fue muy popular en el siglo XVII. Se le conocía como la postura de el Dios relojero. Dios le da cuerda al mundo y lo deja seguir por su cuenta. Hoy sería más bien como la doctrina del Dios programador. Aunque el sentido de Marcos es más bien la doctrina del Dios macho abandona hogares. El muy descarado se va lejos de casa y al regresar espera que todo esté bonito y en orden, con la cena calientita sobre la mesa. En el versículo 34 del capítulo 13 de Marcos se lee una palabra que en griego significa habilitar o dar autoridad, exousian. Y no es cualquier tipo de autoridad. Exousian, exousia, significa poder. Es decir, Marcos 13:34 asevera que mientras Dios no está, mientras que Jesús no regresa, quienes tenemos poder en este mundo somos nosotros. Este versículo del Evangelio de Marcos, donde dice, y dio autoridad a sus siervos, no solo es altamente deísta, el Dios que se va de casa, sino que también es un llamado transparente hacia la autonomía civil, política y teológica. En este mundo que padece el abandono de Dios, somos nosotros, nosotras, quienes tenemos la autoridad, el poder político, la exousia sobre nuestras propias obras. En griego, ergón, trabajo, acción, causa. En estos últimos tiempos han sido las feministas, las personas LGBT+, los estudiantes, los jóvenes, obreros, campesinos, en Chile, Argentina, Ecuador, México y en tantos otros países de nuestra querida América Latina, quienes se encuentran cumpliendo a cabalidad este llamado escatológico del Evangelio de Marcos por defender su ergón, sus causas, con exousia, con gestión política. Y por supuesto, sin morir. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Se lee en los versículos 35 y 36. Desde niño, este tipo de mensajes escatológicos en los evangelios sinópticos siempre me han parecido una amenaza. El machito violento que regresa a su casa para ver qué demonios están haciendo sus siervos, sus vírgenes, sus esposas. Puede venir en cualquier momento y viene a pedirte cuentas. Si te encuentra durmiendo o haciendo cualquier cosa que no sea su voluntad, te va a castigar, azotar, te va a arrojar a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Estamos ante uno de los rostros más machistas y violentos de Dios, y sí, también de Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, esto no es una epístola del misógino apóstol Pablo, ni un texto arcaico del Antiguo Testamento. Este macho violento que regresa a casa a pedir cuentas es predicado por el Jesús del Evangelio de Marcos, el más antiguo y más cercano a la legendaria y supuestamente liberadora Fuente Q. Es muy paradójico, porque este mensaje de velar o estar alertas y en defensa se da primeramente
para que estemos velando y defendiéndonos de ese hombre que vendrá cuando le pegue su gana a intentar golpearnos y juzgarnos. Vaya, pues, que la escatología es un mensaje para defendernos de Dios mismo. Por eso, el anime Evangelion, que presenta a unos ángeles con los que Dios quiere destruir el mundo, provocando el tercer impacto, y los humanos tenemos que defendernos mandando a unos adolescentes a pelear contra ellos en unos gigantes organismos biomecánicos, presenta mucho mejor la escatología bíblica que tu pastor. Defendernos de Dios y de todo aquello que represente a ese Dios violento que nos dice I'll be back. Volveré. En un tono igual de amenazador que el T-800 de Terminator. Por eso, el llamado escatológico es a confrontar, estar despiertos y alertas en contra de los poderes políticos del Estado, que acapara los recursos económicos y ecológicos. El Estado no regala nada, porque no tiene nada. El Estado no tiene propiedades, debe administrar los recursos públicos. Cuando tú pides una subvención al campo, un servicio médico gratuito, sí, como el aborto legal, no le estás quitando nada al Estado. El Estado no tiene propiedades, administra los recursos públicos, o sea, de todos. Hay que ser muy ingenuo para pensar que el Estado es una persona con mucho dinero y que solo queremos sus monedas. No, nosotros reclamamos lo que de hecho nos pertenece. Esa amenaza, ¿no sabéis cuándo vendrá el Señor? Esa zozobra de que nos encuentre holgazaneando y pueda castigarnos, es el mismo temor de que la policía nos tunda a palos, de que los militares nos desaparezcan, de que el acosador termine por asesinar a la compañera. Ese miedo maldito que tratan de infundirnos los que pretenden detentar el poder. Y esas amenazas, ese miedo debe ser combatido con nuestra acción ciudadana, con la protesta cívica, rebelde y popular, porque tenemos la exousia, el poder de gestión política. Y eso, no los cristales rotos, es lo que está marcando a nuestra generación en este horizonte escatológico del abandono de Dios. Termina el sermón de Jesús con estas palabras. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Nuevamente se expresa gregoreite, de la misma raíz que agromneite, estar despiertos. Pero en este remate del sermón, el sentido se intensifica en oposición a dormir. Y sabemos que en el Nuevo Testamento dormir es un sinónimo metafórico de estar muertos. Jesús termina diciendo, velad, no se duerman, es decir, no mueran, manténganse con vida. Velad no es solamente la ausencia de sueño. Velad significa, por favor, no dejes que te maten. Si le hacemos caso a Rodolfo Bultmann, el Hijo del Hombre en los sermones escatológicos no es el mismo predicador de Nazaret. Para Bultmann, Jesús no era, sino que anunciaba al Hijo del Hombre de los últimos tiempos. Y de ser así, es como si este Jesús, pidiéndonos velar o sobrevivir, nos estuviera previniendo de esos poderes apocalípticos que intentarán matarnos cuando ese Hijo del Hombre regrese. Este Jesús del Evangelio de Marcos mira con preocupación hacia el futuro, sabiendo que tiempos oscuros se aproximan, e insta al pueblo para estar alertas ante los ataques del poder,
ataques provenientes del Dios patriarcal, del Estado que quiere acaparar nuestros recursos públicos, de las iglesias que desean reprimir nuestro pensamiento, sexualidad y libertad humanas. Ataques apocalípticos manifestados en feminicidios, violaciones, desaparición forzada de líderes civiles, asesinatos de periodistas, jóvenes lesionados por la policía, prisioneros políticos. Estas son las verdaderas marcas de la bestia, no la vacuna contra la COVID-19. No sé si Jesús veía el futuro, pero el llamado a estar alertas y sobrevivir en medio del ejercicio de la defensa por nuestras causas civiles y sociales y de cara a la violencia del Estado, política y religiosa es un llamado necesario. Nosotros no estamos defendiendo una ideología, caray. Estamos defendiendo nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra libertad. Es algo que necesita predicarse. Como bendición y llamamiento del sermón de este primer domingo de Adviento, quiero desearte con toda la fuerza que tengas siempre la vida necesaria para seguir sosteniendo tu lucha por la justicia, la resistencia contra el patriarcado, los reclamos de renuncia contra tu presidente y gobernadores. Deseo que nunca te falte el puño cerrado, la pañoleta verde ni la consigna precisa. Que siempre tengamos un grupo de apoyo, que nos alertemos mutuamente de la policía, que esquivemos el gas pimienta y las balas de goma y de plomo. Deseo que estemos alerta y velemos. Deseo que todas y todos sobrevivamos.